Vamos, ya son 8:30, entonces vamos a dar inicio a nuestro estudio de Isaías. Bienvenidos a todos. Hermanito Sam, ¿nos puedes dirigir en oración, por favor, para iniciar el estudio? Padre nuestro bendito Señor, que estás en el cielo y tierra en todo lugar, bendice esta clase que nos va a dar el hermano Martín. Dale las palabras para todos nosotros, Señor. Te lo pido. Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanito. Pues, bueno, hermanos, hoy vamos a seguir con el estudio, ¿no?, del libro de Isaías. Y la semana pasada terminamos con una verdad un tanto cruda, ¿no? Dios no solamente consuela al que está cansado, sino que también lo levanta, lo llama por su nombre y lo fortalece para caminar en una nueva dirección. En la clase anterior vimos que el perdón, la restauración y el nuevo comienzo no son solamente ideas bonitas, sino que es una realidad viva que Dios ofrece a su pueblo en medio del exilio, en este caso pues lo que era Israel, ¿no? Y entendimos que eso no es para quedarnos quietos, no lo está dando para seguir igual, sino para vivir como testigos de que Dios sigue obrando en nuestras vidas, incluso el día de hoy, ¿no? Porque Él no se ha olvidado de nosotros, no es que seamos un error, no estamos a la deriva. Él nos formó con una intención y nos redimió con amor y nos llama a vivir para su gloria, ¿no? Antes de entrar en los capítulos 44 al 48, que es los que vamos a leer el día de hoy, me gustaría preguntarles, hermanos, para ustedes, ¿qué es la idolatría? Hermano Luis Omar, para usted, ¿qué es la idolatría? Es todo aquello que antepones por encima de Dios en tus preferencias, en tus tiempos, en tu adoración prácticamente. Ok, gracias, hermano. Hermana Sofi, para usted, ¿qué es la idolatría? Bueno, pues idolatría es todo lo que nos quita el tiempo, por decir, los artistas, el trabajo, aún a nuestros propios hijos, porque la palabra de Dios dice: el que ama más padre, madre, hijos que a mí, no es digno de mí. Entonces es idolatría todo eso, el trabajo, los amigos, que muchas veces en lugar de venir a reunirnos o algo, prefiere uno irse a divertir con los amigos o algo así. Y pues las imágenes, pero idolatría abarca muchas cosas. Ok, gracias, hermana Sofía. Para ti, hermano Sam, ¿qué es la idolatría? Poner cosas sobre el tiempo que tenemos con Dios. Ok, gracias, hermanito Sam. Y sí, ¿no? La mayoría de las personas fuera de lo que es la iglesia, más que nada Iglesia de Cristo, casi siempre conectan esta palabra de idolatría pues con imágenes, ¿no? Con estatuas o con prácticas religiosas de dudosa procedencia. Pero la realidad es que, como todos lo mencionaron, la idolatría va mucho más allá, ¿no? Es todo aquello que empieza a ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón. No necesariamente es que tenga una forma física. A veces tiene forma de miedo, a veces tiene forma de orgullo, de control, de una seguridad mal puesta. A veces incluso se puede disfrazar como algo bueno para nosotros. Entonces, ¿qué pasa cuando decimos que creemos en Dios, pero seguimos buscando seguridad en otras cosas? ¿Qué pasa cuando en la práctica confiamos más en lo que tenemos, en lo que hacemos o en lo que nos ofrece el mundo, que en lo que Dios ya nos dijo? A veces, sin darnos cuenta, hay cosas que se cuelan en nuestros corazones y empiezan a ocupar el lugar que solamente le pertenece a Dios. Y eso no siempre se ve como idolatría, pero lo es. Como bien decía nuestra hermana Sofi, puede ser inclusive ese amor que llegamos a sentir por los hijos, por la pareja, ese hobby que podemos tener para que nos distraiga, para que nos relaje. Cada quien tiene una idolatría dentro de, ¿no? Y lo básico y lo ideal es precisamente pues que todo nuestro tiempo lo ocupe Dios. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso,
de los ídolos, no solamente de estatuas ni de cosas antiguas, sino de todo aquello que nuestro corazón empieza a levantar, a confiar o incluso a defender más que a Dios. Así que antes de leer me gustaría que nos quedáramos con esta pregunta de manera interna. ¿Qué cosas han ocupado mi vida? Ese lugar que hoy le pertenece a Dios. ¿Qué estamos cargando que deberíamos de soltar? Y eso es justo lo que vamos a ver en nuestro estudio, porque Isaías 44 al 48 no son solamente capítulos para hablar del pasado. Son un espejo, es Dios confrontando a su pueblo, porque aunque decían su nombre, su confianza estaba puesta en cosas que no podían salvarlos. Y aunque sabían que Él los había formado, estaban adorando cosas que ellos mismos habían fabricado. Así que hoy, más que estudiar historia o historia antigua, vamos a examinar el corazón. Vamos a dejar que Dios nos muestre si hay cosas que necesitan ser soltadas para que podamos volver a abrir como lo que somos, suyos. Y si bien la semana pasada nos enfocamos en la parte del consuelo, la restauración y el llamado, hubo pasajes que no vimos de manera intencional. No porque no fueran importantes, sino porque nos preparaban mucho mejor para lo que vamos a estudiar el día de hoy. Porque esa confrontación de la idolatría en Isaías 44 no viene mágicamente ni aparece de la nada. Dios ya lo venía advirtiendo, ya venía revelando lo que estaba mal y lo hacía con claridad, pero también con paciencia. Iniciamos en Isaías 40, versículo 18, que es parte de lo que vimos la semana pasada. Denme un momentito. La palabra dice así: ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O a qué imagen le compondréis? La Nueva Biblia de las Américas lo dice: ¿a quién pues asemejarán a Dios? ¿O con qué semejanza lo compararán? Dios está poniendo básicamente el dedo, ¿no?, en la herida, como se dice coloquialmente, porque el pueblo lo había reducido a algo comparable, a una imagen, a una idea que se podía manejar. Y lo más irónico es cómo lo describe, ¿no? Alguien escoge un pedazo de madera y se asegura de que no se pudra, busca a alguien hábil para tallarlo y termina adorándolo, que es básicamente lo que nos dice los versículos 19 y 20 de este capítulo. Le clava una base para que no se caiga. Es como si dijera: ¿en serio vas a confiar en algo que tú mismo tuviste que sostener? Porque justamente eso es lo que pasa cuando dejamos de confiar en Dios. Empezamos a fabricar nuestras propias seguridades, nuestras propias versiones de lo que queremos adorar, pero que al final no nos puede sostener. Y después lo dice todavía más claramente. Dios no solamente denuncia que fabrican ídolos, sino que muestra cómo todo el proceso se vuelve una especie de colaboración colectiva. No es solamente una persona engañada, es una comunidad entera justificando lo que está mal. Hermano Vicente, ¿me puede apoyar en Isaías 41, el versículo 7, por favor? El carpintero animó al platero, y el que alisaba con martillo al que batía en el yunque, diciendo: buena está la soldadura, y lo afirmó con clavos para que no se moviese. Gracias, hermano. Ahí estaba diciéndolo, ¿no? Todos participaban. El que comienza la obra anima al que seguía, y el siguiente le decía al otro que lo hacía bien. Nadie cuestionaba, nadie frenaba, al contrario. Se motivan mutuamente a seguir construyendo algo que no tiene vida. Y eso, hermanos, no solamente es algo que se reflejó en ese entonces, porque hoy también llega a pasar. Y no es que estemos levantando una estatua aquí afuera, ¿no?, sino que es una manera de pensar. Lo hacemos en nuestra manera de vivir, en la manera de buscar seguridad.
aunque esté lejos de Dios. Nos animamos unos a otros a seguir igual, con palabras como no es tan grave, así somos todos, haz lo que te haga feliz. Y el problema no es solamente que lo estamos fabricando, sino que lo estamos afirmando. Como si nosotros pudiéramos declarar que algo es bueno, aun cuando no viene de Dios. Pero aun con eso, lo aseguramos con clavos. Le buscamos una base firme para que no se caiga. ¿Se dan cuenta de la ironía? Lo que fabricaron con sus manos ahora necesita ser estabilizado por esas mismas manos. Dios no confronta con solamente preguntas. Ese es tu Dios, uno que tuviste que asegurar con clavos porque si no se cae. En Isaías 41, versículos del 21 al 23, dice: alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. Traigan, anuncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestros corazones en ello. Sepamos también su postrimería y hacednos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de hacer después para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos haced bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Está retando de manera directa. Si ese ídolo tiene poder, que hable, que prediga el futuro, que explique el pasado, que haga algo, lo que sea, pero que lo haga. ¿Y qué es lo que se obtiene? Nada. No hay respuesta porque no pueden hablar, porque no pueden actuar, porque no pueden defenderse. Y ese silencio habla más que 1000 palabras, porque deja claro que todo lo que hemos puesto en lugar de Dios, por muy brillante, por muy fuerte o por muy moderno o muy bonito que parezca, no tiene poder para responder cuando más lo necesitamos. Y eso es exactamente lo que pasa con todo aquello en lo que hemos confiado fuera de Dios. Parece fuerte, pero no puede sostenernos cuando las cosas se quiebran. Parece confiable, pero no puede guiarnos cuando nos perdemos. Parece bueno, pero no tiene voz ni verdad cuando más necesitamos dirección. Y lo más peligroso es que la mayoría de las veces esas cosas no parecen malas, no son ídolos de oro o de madera. A veces son logros, son personas, son relaciones, ideas, formas de vida que allá afuera se aplauden. Y por si todo esto fuera poco, también parece estar en orden, ¿no? Hasta que llega la crisis, hasta que se cae una pieza y por ende todo lo demás tambalea, arrastrándonos en nuestra vida también. Como esos ídolos antiguos, también nosotros hemos estado construyendo cosas que tenemos que sostener con nuestras propias fuerzas. Y cuando ya no podemos más, ahí es cuando descubrimos que nunca fueron tan firmes como pensábamos. Y quizás son simplemente pequeñas seguridades, capaz son rutinas, a veces prioridades, maneras de pensar, pero si están ocupando el lugar de Dios, son ídolos. Y no importa si los defendemos con todo lo que tenemos, si no vienen de Dios, tarde o temprano, hermanos, se van a caer. Hermanita Susi, ¿nos puede apoyar en Jeremías 2:13 y de paso nos comenta si ya se escucha bien? Sí, hermanito, gracias. Sí, ya se escucha bien, gracias. Gracias, hermanita. Jeremías 2:13. Capítulo 2, versículo 13, por favor. Ah, sí. Permítame, hermano. A ver, dice la palabra de Dios. ¿Sí me escucha, hermano? Sí, gracias, hermanita. Sí. Dice, porque 2 males han hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Amén. Amén, gracias, hermanita. Usted, ya que tiene el micrófono abierto, hermana,
¿Qué cree que pase con las personas que caemos en esto? Aquí lo está referenciando con una tipo parábola, diciendo que lo dejaron a él y prefirieron poner cisternas agrietadas. No tiene una base, ¿no? Una cisterna agrietada, no tiene razón de ser. ¿Qué cree que pasa en la vida de esas personas que caen en este tipo de idolatrías? Pues... ¿cómo le diré? A ver, permítame un segundo. Estoy analizando, ¿eh? Sí, hermanita, no te apures. Sí, Sirve que acá pensamos también. sí, sí, bueno, pues, ¿qué será que en realidad esas personas se quedan solas, o sea, abandonadas? Ok. Sienten soledad, ¿no? Sí, sí, hermano. Ok, hermanita, gracias. Hermana Sí, Irma, gracias. ¿usted qué cree que pase con esas personas? Pues, ¿cuánto leyó? El 13, ¿verdad? Leyó 2:13. Pues que el pueblo los abandonó, o sea, la gente los abandonó a él, esa que es fuente de agua viva, se fueron a otro lado en donde beben agua agrietada, o sea que todo se va a ir. Ok, gracias, hermanita. Hermano Vicente, ¿qué opina? Dice Juan capítulo 4, versículo 7 en adelante. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le darías y él tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Amén. Y aquí el profeta acusa a Israel de que ha hecho dos males. Primeramente, dejaron a Dios, fuente de agua viva, o sea, el que sostiene la vida, el que mantiene la vida. Y cavaron para ellos mismos, o sea, con las obras de sus manos, dejaron de adorarlo y empezaron a hacer idolatría, que solamente los conduciría a la muerte, pues, por inanición, por sed, pues, Exacto. en ese lugar. Y Jesús está hablando aquí en este pasaje de Juan capítulo 4, que Él es el agua viva. Entonces, por deducción, Jehová o Dios mismo es fuente de agua viva, al cual no hay que dejarlo. Y gracias, hermano. Si precisamente dejamos esa fuente, esa agua, pues morimos, ¿no? Perdemos esa sensibilidad espiritual, dejamos de escuchar, dejamos de ver, y aunque las señales estén por todas partes, nuestro corazón se endurece. Isaías 42, versículo 18 dice, sordos, oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. Dios no está hablando de los paganos, está hablando de su pueblo, de los que deberían ver, pero no lo hacen, de los que deberían escuchar, pero no escuchan, de los que tienen acceso a la verdad, pero han dejado de prestarle atención. Y no porque no haya palabra, no porque no haya mensaje, sino porque ese corazón lo tienen lleno de otra cosa. Porque esos ídolos que tienen nublan su entendimiento. Y al final lo que queda es una fe superficial, que solamente mira pero no discierne, que escucha pero no responde.
Dios ya había dado todo, su ley, su dirección, su pacto, pero como pueblo eligieron, y tal vez también nosotros estemos eligiendo otro camino. Ese camino, lejos de llevarnos a la libertad, nos lleva a la esclavitud. Desde el principio el corazón humano se ha desviado, y no solamente el pueblo en general. Aún los que tenían esa responsabilidad de enseñar y de guiar, también se apartaron. Y Dios, con dolor, permitió que viniera el fuego, permitió el saqueo, permitió el quebranto, no porque se hubiera rendido, sino porque los estaba despertando. Porque no solo que estaban mal, es que estaban perdidos. No sabían ni dónde estaban parados espiritualmente. La idolatría es lo que tiene ese efecto en nosotros, nos desconecta, nos distorsiona y nos endurece. Pero aún así, Dios no destruyó su pueblo, no los desechó, sino que siguió hablándoles, siguió llamándolos y siguió recordándoles quiénes eran. Y así, hermanos, llegamos a Isaías 44, que es el inicio de este estudio, donde Dios nos expone con claridad lo insensato que es seguir adorando ídolos. Y lo hace casi como si contara una historia, paso por paso, para que no haya forma de negarlo, reforzándonos todo lo que ya vimos en los capítulos anteriores. Vamos a iniciar en Isaías 44, versículos del 9 al 11. Hermanita Ceci, ¿nos puede apoyar, por favor? ¿El 9 al 11? Por favor. Los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil, y ellos mismos son testigos para su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios? ¿O quién fundió una imagen que para nada es de provecho? He aquí que todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán, se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. Amén. Gracias, hermana. Y en los versículos siguientes nos menciona, ¿no? El herrero, nos menciona el carpintero, nos menciona un cortacedros, y es básicamente lo que les mencionaba al principio. Lo absurdo de adorar lo que uno mismo fabricó es porque en el fondo toda esa energía que se colocó para poder fabricar esos ídolos es energía desperdiciada. Lo único que se obtiene es terminar vacíos, es terminar con muerte. El verdadero llamado es volver a Dios, es recordar que no fuimos hechos para adorar cosas muertas, sino para pertenecer al Dios vivo. Y por eso es que ahora en los versículos del 1 a 8, Dios le habla directamente a su pueblo, con firmeza, pero también con ternura. La palabra dice así: ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí. Así dice Jehová, hacedor tuyo, y que él te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío Jacob, y tú, Jesurum, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá: yo soy de Jehová. El otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Jehová, y se apellidará con el nombre de Israel. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienle lo que viene y lo que está por venir. No temáis ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuente, no conozco ninguno. Inicia con: escucha, Jacob, siervo mío, Israel, a quien he escogido. Muchas veces caemos en la trampa de los ídolos cuando olvidamos quiénes somos, cuando dudamos de nuestro valor y cuando sentimos que necesitamos algo más para completarnos.
Pero el Dios que nos formó no nos olvida ni nos abandona, nos sigue llamando, incluso cuando nos hemos desviado. Por eso Jesús dijo en Juan, capítulo 10, versículo 27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Dios conoce a los suyos, no porque no fallen, sino porque Él no se rinde con nosotros. Él no solamente recuerda esa relación, sino que la reafirma con una promesa poderosa. No solamente quitarnos los ídolos, sino llenarnos con algo mucho mejor, su presencia. Lo opuesto a una vida de idolatría no es el vacío, sino la plenitud. Una vida donde ya no nos definimos por lo que tenemos o por lo que hacemos, sino por lo que Dios ha dicho de nosotros. Esa es la identidad recuperada, volver a ser llamados por nuestro nombre verdadero, el que Dios nos dio. Porque cuando Dios llena nuestra vida, se nota. Se nota en cómo pensamos, en lo que valoramos, en cómo hablamos incluso de nosotros mismos. Y esa seguridad no viene de nuestros logros, no viene de nuestros esfuerzos, sino de Dios, porque Él ya lo hizo. ¿Quiere participar, hermano? ¿Puedo leer también? ¿Sí? Ya puede. Perfectamente, ahorita me apoya. En Romanos capítulo 8, versículo 16, lo dice muy claro. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso es lo que Dios quiere restaurar. Un pueblo que vuelve a creer quién es en Él. Un pueblo que no busca su valor en cosas, apariencias o en logros, sino en su relación viva con el Dios verdadero. Isaías 44, versículos del 21 al 22. Hermanita Sofi, ¿nos puede apoyar, por favor? Jehová, Redentor de Israel, acuérdate de estas cosas, Jacob, porque mi siervo eres Israel. Yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no te olvides. Yo deshice como a una nube tus rebeliones, y como a una niebla tus pecados. Vuelve a mí, porque yo te redimí. Amén. Gracias, hermanita. Esta es una promesa que nunca va a perder vigencia, hermanos. Aunque nos hayamos alejado, aunque hayamos confiado en ídolos, Dios no se va a olvidar de nosotros. Él no es un Dios que acumula rencores, no guarda la cuenta de cuántas veces caímos para condenarnos al final. Más bien, es un Dios de misericordia, que está siempre listo para perdonar y para restaurar. ¿Saben qué es lo más impresionante? Que esa invitación a volver a Él no depende de cuánto hayamos fallado, ni de lo lejos que estemos. No importa si hemos sido infieles o si hemos sido fieles, la llamada es la misma. Vuélvete a mí, porque yo te he redimido. El problema es que mientras más dejamos que estos ídolos ocupen ese lugar, más nos alejamos de la verdadera vida que Dios nos está ofreciendo. Nos volvemos esclavos de cosas que no pueden salvar, no pueden darnos paz, que no pueden sostenernos cuando las tormentas y las tribulaciones llegan. Por eso la invitación de Isaías es tan radical como esperanzadora. No importa lo que hayamos puesto en ese trono, Dios está listo para derribar a esos falsos ídolos y tomar su lugar. Pero eso implica volver a Él de manera consciente y decidida, en un acto de humildad y de fe, donde reconocemos que solos no podemos y que solamente Él puede restaurar nuestro corazón. Este volver a Dios es, en esencia, un nuevo comienzo. No porque Dios nos dé una segunda oportunidad sin consecuencias, sino porque Él borra el pasado, Él disuelve las cadenas del pecado y nos hace una nueva creación, como nos dice 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. La verdadera restauración no es un parche, hermanos, no es un intento más. Es un cambio radical de rumbo. Es dejar de vivir bajo la sombra de la culpa, de la ansiedad, del engaño, para vivir bajo la luz del amor, de la gracia y del poder transformador de Dios. Y mientras no hagamos eso, seguiremos cargando un peso que no fue diseñado para nosotros. Pero cuando lo soltamos, cuando reconocemos esa soberanía de Dios y le damos el trono que solamente Él merece,
Ahí es donde empieza la verdadera libertad. Isaías 45, versículos del 1 al 4. Hermanita Janet, ¿nos puede apoyar, por favor? Ahí voy, hermanito, permítame, que iba apenas entrando aquí a la casa, permítame. Sí, hermana, no se preocupe. Isaías 45. Isaías 45, ¿qué, perdón? 1 al 4. Sí. Encargo de Dios para Ciro. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha, para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos. Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre, te puse sobrenombre aunque no me conociste. Yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Amén. Gracias, hermanita. Hermanos, ¿quién era Ciro? ¿Conocen a Ciro? El rey de Persia. Rey de Persia. ¿Algo más? El que derrotó a los babilónicos, ¿no? Exacto. Los babilonios. Y Este, que dio permiso para la reconstrucción. regresar Esdras, Nehemías y Zorobabel. ok. Me apoyan en Esdras, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Manita Ceci. ¿Sí? O quien lo encuentre primero. Sí, mejor. Esgrima. 1, 4. Esdras, capítulo 1, del 1 al 4. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová, Dios de Israel. Entre paréntesis, Él es el Dios. Cerramos. La cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Amén. Gracias, hermano. Ciro fue un rey persa, como bien nos dijeron, que sin ser parte del pueblo de Israel, sin seguir su fe, fue elegido por Dios para abrir precisamente las puertas del exilio y permitir el regreso del pueblo a su tierra. En términos simples, Ciro fue el instrumento divino para restaurar a Israel. Dios no está limitado por nuestras ideas, hermanos. No tiene límites por nuestras expectativas humanas. Él usa a quien Él quiere, incluso a aquellos que no lo reconocen, para llevar a cabo su voluntad. No depende de nuestros planes o deseos, sino de su soberanía y su poder absoluto. Dios le dice a Ciro: yo te tomé por la mano derecha para someter naciones delante de ti, para desatar cinturones de reyes, para abrir puertas delante de ti, en el versículo 1. Dios es el autor de la historia, el que mueve las piezas del tablero y nada escapa a su control. Eso significa que aunque muchas veces no entendamos el panorama completo, Dios sí lo ve. Él no es un espectador pasivo ni un mero observador. Es el director que mueve cada pieza para cumplir su plan perfecto.
A veces esas puertas que se abren no son las que esperábamos. Tal vez no sea el momento que habíamos planeado. Tal vez esas personas que Dios usa para restaurar, para sanar, para bendecir, no encajan en nuestro molde ni en nuestras expectativas. Por eso es tan impactante lo que Dios le dice a Ciro en el versículo 4, para que sepa desde el nacimiento que yo soy el Señor y que no hay otro Dios. Ciro no era israelita, no adoraba al Dios de Israel, no tenía una relación con él. Sin embargo, lo eligió para un propósito muy claro: ser el instrumento que abriría las puertas para el regreso de su pueblo. Dios no se limita a usar solamente lo que parece ser lo correcto, según el mundo o incluso según nuestra visión. Dios usa a quien Él quiere, en el momento en que Él quiere y para el propósito que Él ha diseñado. Porque aquí está la clave: no es por mérito de Ciro, no fue porque él fuera el mejor, no fue porque él fuera el más fuerte, el más justo, fue propósito divino. Dios le dio esa misión para mostrar que Él es el único soberano, el que cumple sus promesas y que la historia está en sus manos. Y así un rey que no conocía a Dios, pero que fue despertado por Él, movido por su mano para cumplir un propósito, no solamente dio permiso para que el pueblo regresara a Jerusalén, sino que incluso puso fondos de su propio tesoro para que el templo fuera reconstruido. Eso no es suerte, hermanos, eso no es política, eso es la soberanía de Dios actuando. Y eso nos lleva a tener que confiar en Dios, aun cuando no entendamos cómo ni por qué actúa de ciertas maneras. Cuando enfrentamos circunstancias inesperadas, cuando vemos que Dios usa personas o a situaciones que no imaginábamos, no es casualidad, no es accidente. Es Él moviendo las piezas, abriendo las puertas y restaurando vidas. Y más importante aún, esta soberanía divina nos invita a no poner nuestra confianza en circunstancias, en personas o en esos ídolos que parecen tener el control, sino en Él, que Él sí lo tiene y todo está bajo control. Así que aunque las cosas parezcan fuera de lugar o confusas, podemos y tenemos que descansar, sabiendo que Él es el arquitecto de nuestra historia y de la historia de todos los aquí presentes, que Él tiene un propósito para cada uno en nuestra vida. A veces lo que parece fuera de lugar en nuestro día a día es parte del molde que Dios está usando para formarnos, hermanos. Pero claro, cuando no vemos el propósito, sentimos que todo se descontrola. Por eso Dios nos lo recuerda en el versículo 5 del capítulo 45, en el versículo 6 del mismo capítulo y también en el versículo 18. Yo soy el Señor, no hay otro. Pero claro, no siempre entendemos ese propósito. Y cuando no lo entendemos, lo cuestionamos. A veces con palabras, otras veces con actitudes. Y aquí es donde Isaías 45 da un giro casi confrontativo. Hermana Rubí, ¿nos puede apoyar con el versículo 9, por favor? Sí, perdón, es que no podía No te prender el preocupes. micrófono. ¿Cuál me dijiste? 45, versículo 9. Hay del que pleita con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? Amén. Gracias, hermana. Dios nos lleva a ver esa insensatez de discutir con Él. Y lo plasma usando la imagen del alfarero y el barro. Nos recuerda que Él es quien da forma. Él es quien tiene el diseño y Él es quien conoce el propósito de cada vasija. ¿Puede el barro decirle al alfarero: oye, ¿por qué me hiciste así? ¿Puede una criatura limitada y frágil acusar al Creador de actuar mal? No es una amenaza, es una realidad que nos coloca en nuestro lugar. Dios no solamente tiene el derecho de obrar como quiera, también tiene la razón
para hacerlo. Y esa razón siempre está ligada a su justicia, a su fidelidad y a su amor por nosotros, su pueblo. Jeremías capítulo 18, versículo 16 nos lo dice. No puedo hacer con ustedes como hace este alfarero, dice el Señor. Como el barro en manos del alfarero, así son ustedes en mis manos. Y Pablo lo afirma en Romanos 9, versículo 20. Me gustó eso, a ver, esgrima. ¿Cuál? Romanos 9, versículo 20. Dice la palabra así: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso del barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Amén. Gracias, hermanos. Esa justicia, hermanos, de la que estamos hablando, la que lo entendieron fueron los sobrevivientes, los que dejaron la idolatría, los que soltaron esas seguridades falsas, los que se atrevieron a creer en la palabra de Dios, aún en el exilio. Y el regreso de esto, el regreso en el exilio solamente fue el comienzo, porque la redención completa pues llegaría siglos después, cuando Jesucristo vendría a cumplir esa salvación prometida, ¿no? El versículo 23 del capítulo 45 nos dice: ante mí se doblará toda rodilla y por mí jurará toda lengua. De hecho, en Filipenses capítulo 2, versículo 10, Pablo cita este mismo versículo. Pero ya desde Isaías se nos estaba revelando, la obra de Dios no es solamente para un pueblo, sino que lo es para todos. Y así termina el capítulo 45, con un llamado, con una invitación abierta, pero sobre todo, hermanos, con una promesa eterna. Volveos a mí y sed salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay otro, dice el versículo 22. Volver a Él, rendirnos ante Él, reconocer que no hay otro, y no solamente un mensaje para Israel, sino para todos los pueblos, para todas las naciones, pero sobre todo, hermanos, para todos los corazones. Porque al final, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Señor. Pero para llegar ahí, Dios tiene que seguir derribando ídolos. Y no solamente los del mundo antiguo, sino los que todavía nos estamos aferrando a seguir cargando. Y justo con esa misma intención comienza el siguiente capítulo, que es el 46. Después de invitarnos a volver, ahora Dios nos muestra por qué necesitamos hacerlo. Hermanito Sam, ¿nos apoyas en el capítulo 46, versículo 1? Se postró Bel, se abatió Nebo, sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga, esas cosas que vosotros soláis llevar con alzadas, cual carga sobre las bestias cansadas. Amén. Gracias, hermano. Y aquí me extraño al hermano Ricardo, porque quería entrar más a fondo de quién es Bel y quién es Nebo, ¿no? Bel también es conocido como Merodach, y él era el dios principal de Babilonia. Y Nebo era considerado su hijo, y lo tenían contemplado como el dios de la sabiduría, de la protección y del destino. Eran considerados los dioses más poderosos de Babilonia. Pero aquí aparecen cayendo, siendo cargados, básicamente un estorbo. Porque ya no estaban en donde pretendían estar, ¿no? Sino que estaban siendo arrastrados. Y Dios con esto nos muestra la fragilidad de lo que parece fuerte, la miseria de lo que se adoraba como eterno. Y la pregunta que nos podremos hacer es: ¿en serio eso es lo que estaban adorando? Un ídolo que ellos mismos tienen que cargar para de manera posterior, en contraste, Dios nos revela Él cómo actúa. Versículo 3 y 4, hermano Omar, ¿nos puede apoyar? Del capítulo 46. Por favor. Dice la palabra: oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo
y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Amén. Gracias, hermano. Qué diferencia, ¿no? Los ídolos se cargan, pero Dios es quien nos carga a nosotros. Desde antes de nacer, desde el vientre, desde que no sabíamos hablar, no sabíamos decidir, no sabíamos defendernos. Y no solamente nos cargó al principio, Él promete hacerlo hasta el final, hasta las canas, hasta que ya no podamos caminar. Él lo hizo, Él lo hará y Él lo está haciendo en estos momentos. Nuestra fe, hermanos, no debe ser algo que lo consideremos como una carga que estamos arrastrando. Debería ser lo que nos lleva. Pero muchas veces cuando nos alejamos del corazón de Dios, convertimos esa fe que un día nos estuvo en un peso muerto para nosotros. Vamos a la iglesia, pero con cansancio. Leemos, pero sin ganas. Oramos, pero por rutina. Y esa es y debería ser la señal de alarma para nosotros, porque algo se está rompiendo dentro de nuestro corazón. Porque cuando un ídolo, sea lo que sea, ocupa el lugar de Dios en nuestra vida, siempre pasa lo mismo. El alma se agota y la fe se siente como una carga que ya no podemos ni queremos sostener. Pero no fuimos creados para eso. Fuimos creados para ser llevados por Dios. Y Dios, con ternura, con esa ternura firme, nos lo sigue recordando una y otra vez. Acuérdense de las cosas anteriores ya pasadas, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo, dice el versículo 9. Y a diferencia de esos dioses babilónicos que necesitaban ser asegurados con clavos o transportados en animales, Dios no solo existe, Él actúa, Él habla, Él cumple, como nos lo dice el versículo 10, en donde podemos leer una de las declaraciones de la mayor soberanía absoluta de Dios en toda la Biblia. Hermana Irma, ¿nos puede apoyar? Versículo 10 del capítulo 46. Sí, dice la palabra de Dios, que anunció por venir desde el principio y después de la antigüedad lo que aún no era hecho. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y hará todo lo que quiero. Amén. Gracias, hermana. Él no reacciona, Él dirige, Él no adivina, Él anuncia. Él no depende de las circunstancias, las determina. Y aquí también vemos una verdad que muchas veces olvidamos. Dios no solo hizo grandes cosas en el pasado, las sigue haciendo en el presente y cumplirá todo en el futuro. Esa constancia, esa fidelidad es la que debería inspirarnos a tener una confianza profunda. Pero cuando el corazón se endurece, cuando hay orgullo, cuando hay idolatría disfrazada de autosuficiencia, esa verdad no se recibe, sino que se rechaza. Ser duro no solamente es ser rebelde, es estar lejos de Dios sin darnos cuenta. Es seguir llevando una fe sin vida, cargada de costumbre, pero sin confianza. Y cuando estamos en ese estado, es fácil que otros ídolos se metan. Los logros, las rutinas, los placeres, incluso esas buenas obras que nos hacen sentirnos bien, pero que reemplazan la justicia que solamente proviene de Dios. Por eso Isaías 46 no es solamente un mensaje contra la idolatría, es una invitación a recordar que Dios nos pide que miremos al pasado no nos pide que miremos al pasado para quedarnos ahí, sino que nos pide que lo miremos para ver cómo Él nos ha sostenido, cómo aún en medio del quebranto Él ha sido fiel. Y eso cambia todo porque así lo hizo antes y lo hará una vez más. El versículo 13 dice: acercaré mi justicia, no estaré lejos, y mi salvación no tardará. Con esas palabras termina el capítulo, con una promesa viva. Dios no solamente carga, también salva. No es un ídolo que necesite apoyo.
Es el Dios eterno que sostiene a los que están cansados, que corrige a los que están duros y que cumple su propósito, aunque todo parezca estar en ruinas. Y cuando confiamos en eso, entonces descubrimos lo que verdaderamente significa descansar. Descansar en Dios, que no cambia, que no se cae, que no falla y que nunca ha dejado de llevarnos en sus brazos. Pero así como Dios levantó a su pueblo, también derriba a las naciones que se burlaron de él. Y ahora en el capítulo 47 le habla directamente a Babilonia. La potencia que creyó que nadie la tocaría, la ciudad orgullosa que despreció a su pueblo y menospreció a Dios. Y no es como que le hable con ternura, le habla con juicio. Isaías 47:1, hermanito Sam, ¿nos apoyas, por favor? Sí. Desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Siéntate en la tierra, sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Amén. Gracias, hermano. Babilonia, la ciudad orgullosa, refinada, poderosa, se le muestra aquí como una joven delicada, a punto de ser avergonzada públicamente. Ya no se sentará en tronos, sino que ahora se sentará en el suelo. Ya no será llamada noble, sino que ahora será despojada. La ciudad que humilló a otros va a ser humillada, y la nación que esclavizó ahora será sometida. Babilonia pensaba que nada ni nadie podría tocarla. Creía que tenía el control sobre los pueblos, sobre el futuro y sobre su destino, y se apoyaban en sus fuerzas, en sus hechicerías, en sus encantamientos, en la astrología y en la magia. Pero Dios les revela la verdad en el versículo 10. Hermanita Susi, ¿nos puede apoyar, por favor, en el versículo 10? ¿Cuál, hermanito? Isaías 47, versículo 10. Isaías 47, versículo 10. Sí, un momento, hermanito. Gracias. Que se me fue aquí con... Ay, 47. 7, aquí está. Dice la palabra de Dios, porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron, y dijiste en tu corazón, yo y nadie más. Amén, Amén, hermano. Gracias, sí, hermana. Esa es la trampa de la arrogancia. Creer que, como todo parece funcionar, eso significa que todo está bien. Pero lo que Babilonia no vio fue a Dios, porque Él los había usado como instrumento de juicio sobre otros pueblos, incluso sobre Israel. Pero se excedió, se creyó soberana, se endiosó. Y ni sus hechizos, ni sus estrellas, ni sus sabios pudieron anticipar lo que Dios ya había determinado. El juicio llegó y no fue en años, sino que fue en una noche. De acuerdo con diferentes historiadores, Babilonia cayó de una forma sorpresiva. El río Éufrates, que corría dentro de la ciudad, fue desviado por los persas, permitiendo que los soldados de Ciro entraran por debajo de las murallas sin ser detectados. Y en el versículo 13 y 15 nos dice, así cayó lo que parecía impenetrable, no por fuerza bruta, no por azar, sino por la mano de Dios. Y el mensaje final es devastador. Así te han engañado tus encantadores, los que observaban los cielos, mira si te pueden salvar. Pero aquí son como tamo, el fuego los consume, no habrá quien te salve. Todo lo que Babilonia creía que la protegía, no sirvió. Todo lo que parecía espiritual, sabio o poderoso, fue como una paja al viento. Estos capítulos no solamente son historia, sino que son advertencia. Perdonen, porque a veces también nosotros ponemos nuestra seguridad en eso que no nos puede salvar, en esos ídolos que se levantan, y recordemos que lo que no está fundado en Dios siempre va a caer. Así terminó Babilonia, no con gloria, sino con silencio. Y así comenzó un nuevo capítulo para el pueblo de Dios, porque su exilio terminó. La restauración inició, no por la fuerza del hombre, sino por la fidelidad de Dios, que nunca olvidó a los suyos. Y el siguiente capítulo funciona como ese clímax, ¿no? Como ese cierre de toda esta advertencia. Como un llamado de Dios a su pueblo.
e Isaías 48 es un llamado a despertar, un último esfuerzo por hacerle ver al pueblo que todo lo que había vivido no era casualidad, no era un castigo sin sentido, sino un proceso necesario para restaurar su corazón. Dios empieza confrontando una realidad que es dolorosa, pero necesaria. Versículo 1 dice: oíd esto, casa de Jacob, que se llaman del nombre de Israel, pero no en verdad ni en justicia. Les está diciendo: ustedes dicen que me conocen, pero su vida no refleja eso. Tienen el nombre correcto, las palabras correctas, las costumbres correctas, pero su corazón está lejos. Y esa es una trampa común, porque confundimos la tradición con transformación. Israel no tenía religión, pero no tenía obediencia. Sabía el nombre de Dios, pero no lo honraba. Por eso Dios no se quedó callado. Por amor a su nombre les habló una y otra vez. No porque ellos lo merecieran, y no fue porque fueran mejores que los demás, sino por una razón mucha más profunda. Hermanita Sofi, ¿nos puede apoyar con el versículo 9? La palabra de Dios dice: por amor de mi nombre contendré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirme. He aquí te he purificado, y no como la plata te he escogido, en horno de aflicción, por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no seas profanado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Bien, gracias, hermanita. Dios no se dejó llevar por el enojo, No los borró del mapa, aunque podía haberlo hecho. Contuvo su juicio porque su amor es más fuerte. Pero no podemos confundir esa paciencia con permisividad. Dios no los dejó seguir igual. Los metió en un proceso duro, pero lleno de propósito. Por eso en el versículo 10 dice: he aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. El exilio no fue un accidente, fue un horno, un lugar donde todo lo superficial se quema, donde el orgullo se quiebra y donde lo esencial permanece. Dios no los destruyó, sino que los purificó. Y esa purificación no era para hacerlos sufrir sin razón, era para que volvieran a ver, porque el corazón humano, cuando se llena de ídolos, se endurece. Pero aún ahí en ese horno, Dios estuvo con ellos. Les recordó una y otra vez su fidelidad, todo lo que sucedió. Él ya lo había anunciado. No cayó de sorpresa, no fueron giros aleatorios. Fue evidencia de que Él estaba obrando. Evidencia de que Él no es como esos ídolos, porque Él sí cumple, Él sí habla y Él sí actúa. Y a pesar de todo eso, el pueblo no entendía. Por eso en el versículo 18 lanza un suspiro que suena más a un lamento que a un reproche. Hermanito Sam, ¿nos puedes apoyar? Versículo 18 y del capítulo 48. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Amén. Gracias, hermano. Eso es lo que se perdieron. No solamente perdón, sino la paz, la justicia, la plenitud que viene de caminar con Dios. Y este versículo también es para nosotros. Porque cuántas bendiciones habremos perdido, no porque Dios no nos las quisiera dar, sino porque no le hicimos caso. Porque lo que Dios quiere no es simplemente liberarnos de Egipto o sacarnos de Babilonia. Lo que Dios quiere es llevarnos a un lugar donde podamos vivir con libertad, con plenitud, con un propósito. Por eso el capítulo termina con una doble instrucción. Una para el pueblo fiel y otra para quienes se niegan a dejar a sus ídolos. A los fieles les dice: salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, con voz de júbilo anuncien, proclamen esto: el Señor ha redimido a Jacob su siervo, en el versículo 20. Salid, no solamente físicamente, salir del pensamiento de Babilonia, salir de sus valores, de sus ídolos, de su forma de vivir,
porque Dios nos ha redimido. Y a los que insisten en seguir lejos, les deja esta advertencia en el versículo 22. No hay paz para los impíos, dice el Señor. Seguir cargando lo nuestro o dejarnos purificar por Dios. Seguir viviendo en un sistema que parece fuerte o salir hacia la libertad que solamente Dios da. Y todo eso no porque lo merezcamos, sino porque Él es fiel, porque su amor no cambia, porque su nombre es santo. Así, hermanos, termina la clase no con un juicio final, no con destrucción, sino con Dios llamándonos, corrigiéndonos, intentando purificarnos, pero nunca soltándonos. Vamos a responder a ese amor, vamos a dejar ese horno, que ese horno nos refine, o vamos a seguir resistiéndonos. La elección, hermanos, está abierta, pero también la gracia. Dios les bendiga. No sé si tengan comentarios, dudas, preguntas, quejas. ¿Vale? Muchas gracias por el estudio, hermano. Excelente explicación. Muchas gracias. Gracias a Dios, hermana. Yo me quedo con el versículo 18 del capítulo 48, cuando dice que, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como en las ondas del mar. Yo quiero entender este pasaje como cuando tomas una mal decisión, pero desobedeciendo a Dios. Tomas una mal decisión y tu vida se convierte en un caos. No hay paz. Mira lo que dice, si tú hubieras obedecido, si hubieras hecho las cosas como yo te digo, como yo te dije, como yo quiero que las hagas, entonces fuera entonces tu paz como un río. Tendrías paz, tendrías calma en tu vida, y tu justicia como las ondas del mar. Encontrarías justicia. ¿Qué es lo que, yo quiero entender eso, que cuando se refiere a esa justicia es que tú mismo, al obedecer a Dios, obras con justicia hacia los demás, y por ende la justicia de los demás hacia ti siempre va a ser recíproca, porque cada quien recibe de aquello que da, conforme siempre bajo la voluntad de Dios. Bueno. Amén. Gracias, hermano. Yo creo que nos hace reflexionar, pensar, ¿no? De que hay veces que nosotros los cristianos buscamos, el pueblo de Dios pues busca, como en ese tiempo y como ahora, a veces la satisfacción personal, las cosas que nos llenan, que supuestamente gozamos, que podemos sentir. Nosotros a veces podemos ser nuestro propio ídolo. Tú puedes ser tu propio ídolo porque quieres satisfacer más tu carne, a veces por tus enfermedades, ver más por tu cuerpo que esté sano, y te enfocas tanto en eso que te olvidas de las cosas de Dios. Luego los más jóvenes, su trabajo les impide obedecer, y van cayendo así poco a poco. En un momento dado ya ni siquiera se acuerdan de las cosas de Dios, porque están tan metidos en los estudiantes ahora piensan que una carrera es el éxito para la vida. Es bueno, nadie dice que no, pero no es lo que Dios quiere. O sea, puedes tener una carrera, puede ser un buen trabajo, todo eso está bien, pero sin olvidarte de las cosas de Dios. Pero ahorita vemos que muchos hermanos se van a sus trabajos, a sus escuelas, prefieren todas esas cosas que dedicarle las cosas a Dios. Eso es lo que hacemos ahora en estos tiempos, como ellos, ¿no? Que ese es nuestro ídolo, pues, que estamos ahora adorando ahorita, las cosas del mundo. Es lo que adoramos, es lo que nos lleva más. Entonces yo creo que es un llamado para nosotros, y pensar si realmente esto nos va a traer paz, porque como dicen, esto no te trae paz espiritual, ¿no? Porque siempre está
vienen los problemas, no estás preparado, te alejas más de Dios, te haces tu propio ídolo, piensas que tú solo vas a poder con las cosas. No, pues yo mis cargas las llevo a mi modo. Hace poco le hablamos a una hermana y dice, no, nosotros tranquilos, súper bien, estamos súper bien, no, ni se preocupen, estamos súper bien. Entonces, ellos así piensan, ¿no? O sea, te pueden decir, ¿cómo van a estar bien sin Dios? O sea, ¿no? Entonces, todo eso nos hace pensar si realmente estamos allí, o sea, vamos para la destrucción, podemos rectificar. Dios nos está esperando con los brazos abiertos. Dios siempre, aquí nos dice, siempre nos está esperando. Nada más que nosotros los queramos, ¿verdad? El éxito para nosotros los cristianos no es las cosas mundanas, ni el trabajo, ni un buen trabajo, ni la profesión siquiera. Nada, primero es Dios. Debemos de ver eso. Claro. Sí. Depende de todo. Y al final todo cae. Todo cae, exactamente. Amén. Gracias, hermana. No sé si alguien tenga más algún otro comentario, si no, ya para terminar. El versículo 18 de este capítulo 48 describe, si ponemos atención a lo que Dios ofrece, a lo que Él nos manda, entonces pues tendremos paz, tendremos tranquilidad. Y precisamente nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 23 y en el versículo 37 dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Entonces Jesús está profetizando ahí la destrucción de Jerusalén por cuanto fue necio Israel y no escuchó y no obedeció a Dios. Entonces, en lugar de la paz que Él ofrecía, ellos prefirieron mejor juicio de esta naturaleza. Y en el versículo 20 de este mismo capítulo 48, salid de Babilonia, huid de entre los caldeos, dad nuevas de esto con voz de alegría, publicarlo, llevadlo hasta los postreros de la tierra, decir, redimió Jehová a Jacob su siervo. Y nos lleva a Apocalipsis capítulo 18 versículo 4, donde viene la misma exhortación. ¿A qué se les llamaba a salir a los de Israel? De Babilonia. Salir de Babilonia, no en el sentido de que físicamente se fueran, sino de la idolatría que había ahí en Babilonia, en su pensamiento, en su corazón. Entonces dice, salgan de ahí. Y de la misma manera en el 18, versículo 4 de Apocalipsis, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Aquí está hablando de la caída de Babilonia en el sentido de la religión falsa, de la idolatría, de todo aquello que ofende a Dios, y hay que salir de ahí. El pueblo de Dios tiene que salir de eso. Y es precisamente lo que platicamos en un principio. En un principio, la palabra idolatría no es más que algo o alguien que ocupa el lugar que Dios merece en nuestro corazón. Entonces, la exhortación en este capítulo 48 está en ese sentido. Hay que sacar de nuestro corazón todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Y es vigente así hasta que Cristo vuelva por segunda vez. Les cuento. Amén. Justamente cuando estaba haciendo este estudio, hermanos, me acordé mucho de una película que vimos hace no mucho, Domingo en Familia, en el que un varón estaba como que discipulando a un joven y le decía, si tú quieres que Dios entre a tu vida, tienes que quitar todo lo que te quita tiempo para Dios. Y el chavo estaba con su Biblia y con un balón de básquet, no, con sus videojuegos, ¿no? Era como con su control de Xbox. Y estaba así de, ¿no? Y se le vio su tristeza de, voy a tirar mi Xbox. Pero así, literal, agarró todo, lo echó y vámonos a la basura. Y empezó a trabajar en la obra, empezó a estudiar, empezó a saber más y empezó a cambiar
cada aspecto de su vida, que en esa película nos mostraron que era todo un caos, se fue componiendo, se fue mejorando. Porque para él, ese ídolo, esa idolatría que tenía, eran los videojuegos. Y hoy pasa lo mismo con cada uno de nosotros. Tal vez es como les decía al principio, ¿no? Tal vez es nuestra pareja, tal vez soy yo mismo, tal vez es mi celular, tal vez es la red social, tal vez es un amigo. Cada quien tiene esa parte de... ídolo. Cada quien tiene su ídolo, y lo importante aquí es a la basura, porque lo único que puede ocupar nuestro corazón es Dios. Y eso nos va a traer esa paz. Una vez escuché una frase que decía, el corazón del ser humano tiene un hueco, pero ese hueco tiene la figura de Jesús. Y ese hueco solamente lo puede llenar con esa figura de Jesús, porque es la pieza del rompecabezas. Exacta, del rompecabezas que entra ahí. No hay otra. Por mucho que tú intentes meter otra, no entra, no cabe. Sí, ese vacío que sentimos se llena cuando dejamos entrar a Dios a nuestras vidas. Pues bueno, hermanos, ya me extendí 11 minutos más, les pido una disculpa. Hermano Vicente, ¿nos puede dirigir en oración, por favor? Sí, vamos a orar. Bondadoso Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta noche te agradecemos porque nos has brindado la oportunidad de estar presentes en este lugar y a nuestros queridos hermanos a través del internet para atender este estudio que ha ofrecido nuestro hermano Martín. Señor eterno, gracias por tu palabra, porque tu palabra nos advierte acerca de lo insensato que es ofrecer el lugar central de nuestra vida a algo o a alguien que no eres tú. Señor, tú eres la fuente de agua viva, tú has, Señor, prometido y dicho en tu palabra que el apartarse de ti solamente es muerte, solamente es un vagar sin rumbo y sin ningún objetivo en la vida. Señor, tú siempre has prometido que si nos acogemos a ti, tú siempre nos llevarás por buenos pastos, siempre nos llevarás por donde hay agua para saciar nuestra sed. Señor, siempre estarás presente para restaurar nuestra alma, Señor, cuando vengan los momentos difíciles. Tú has prometido que siempre estarás con nosotros y que nunca nos dejarás ni nos desampararás. Gracias pues te damos por este tiempo. Gracias, Señor, por nuestro hermano Martín y su preparación para ofrecer este estudio de tu palabra. Y gracias, Señor, porque tu palabra nos reconforta, tu palabra nos llena, tu palabra nos estimula y tu palabra, Señor, siempre tiene un consejo y un propósito para nuestra vida. Esta noche especialmente queremos rogarte, Señor, por la salud de nuestra hermana, Socorrito, que ha sido intervenida quirúrgicamente. Padre Celestial, para que todo haya salido bien y que en su recuperación vaya sin ningún contratiempo y pronto podamos tenerla nuevamente entre nosotros. Ayúdala, Padre Celestial, y bendice también a su familia y alcánzalos algún día con tu salvación. Te rogamos también, Padre, que hayas llevado con bien a nuestro hermano César Omar a los Estados Unidos, al lugar donde tiene que trabajar, y Señor, que su estancia en aquel lugar sea buena en gran manera, y cuando sea el momento de regresar lo traigas con bien. Gracias, Señor, porque estás restaurando a nuestras queridas hermanas Cecilia y Sofía. Gracias, Señor, porque te manifiestas poderosamente siempre en la vida también de nuestra hermana Irma y de todos ellos, nuestra hermana Isabel y todos ellos que han estado con alguna situación de cirugía o alguna situación de dolor. Padre, tu mano poderosa es sobre todo, sobre ellas y sobre cada uno de tus hijos. Bendícenos pues esta noche, cuídanos mientras descansamos, llévanos a casa con bien, concédenos hacer descansar, Señor, y el día de mañana amanecer con bien para continuar adelante con nuestras actividades. Padre bondadoso, todo esto te lo agradecemos y te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Buenas noches, hermanos.